La tormenta tropical Blas originará lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca y muy fuertes en Colima, Jalisco y Michoacán. Autoridades piden tomar precauciones porque se pueden presentar desbordamiento de ríos, deslaves e inundaciones. Este jueves 16 de junio se abrirá el registro para la vacunación contra COVID-19 en niñas y niños de 5 a 11 años de edad, a quienes se les aplicará la vacuna Pfizer. El gobierno capitalino iniciará mañana operativos en las unidades de transporte concesionado para verificar que los conductores cumplan con el acuerdo de aumento de 1 peso en el pasaje. La policía de Ucrania abre un proceso penal para investigar la muerte de más de 12,000 ucranianos. Mientras tanto, Rusia informó que abrirá un corredor humanitario para evacuar a los civiles de la planta de Azot. Hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre. La donación voluntaria de sangre es un acto de solidaridad y ayuda a salvar vidas, le informó Aislinn Cosberg. A continuación, Jesús Escobar Tobar, La Octava Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañe aquí en el 88.1 de frecuencia modulada y en nuestro canal de YouTube de La Octava, así como también en laoctava.com. Maneje con mucho cuidado, pero con mucho cuidado, con mucha precaución. Está lloviendo y de qué manera en la Ciudad de México. Así que si usted está a punto de salir de su hogar, de su trabajo, para utilizar su automóvil o para regresar a alguno de estos puntos, pues simple y llanamente maneje con cuidado. Ya lo está haciendo los cinco sentidos sobre el volante. Es una situación nada fácil, Nunca es fácil, por supuesto, manejar en la Ciudad de México y menos cuando está lloviendo. Oiga, la pregunta de esta tarde, para que usted la responda y participe con nosotros, pues tiene que ver obviamente con lo que pasa en el PRI, ¿no? Eso es un hecho. En el PRI que, caray, ¿no? Aparecieron por ahí personajes que hace mucho no se les veía, ¿no? Roque Villanueva, ¿no? Andaba por ahí, Roque Villanueva. Bueno, Alejandro Moreno, el famoso Alito, el tristemente famoso Alito, debe renunciar al tricolor, a la dirigencia nacional, ¿no? A la dirigencia nacional del tricolor. Opción A, no, si va muy bien. Opción C, opción B, sí, si quieren salvar al PRI, ¿no? Opción C, ¿para qué? Si así está divertido. Ahora sí que algo de humor en las respuestas, por supuesto, porque, bueno, la tragicomedia de nuestro país siempre es muy, pero muy, muy particular, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, ahí lo tiene usted, ¿no? Ahí lo tiene usted para que comente, ¿no? Para que hable con nosotros, platique con nosotros en nuestro canal de YouTube, ya lo sabe, y en nuestra cuenta de Twitter. En un momento más estará ya precisamente la pregunta. Oiga, son las 6:04. ¿Qué pasa en las calles, además de esta lluvia? Vamos con el reporte vial. Figura, Oscar Lara, ¿dónde andas? Hola, ¿qué tal, Jesús? Un gusto saludarte, figura, auditorio. Como bien mencionabas al inicio del programa, Jesús, difícil manejar en la Ciudad de México y sobre todo con lluvia. Podríamos decir que una lluvia generalizada en la mayor parte de la capital, pero de diferentes intensidades. En este momento está lloviendo de intensidad ligera, sin embargo constante al norte de la capital, y nos encontramos recorriendo el circuito interior. Esto para quien deja atrás la zona de Gran Canal y con destino hacia la calzada de Guadalupe, la calzada de los Misterios y más adelante hacia la zona de La Raza. Muy cerca ya de la calzada México-Tacuba, más adelante para llegar hacia Marina Nacional, para llegar hacia Ejército Nacional, está lloviendo de manera moderada. Sin embargo, ya hay pavimento mojado en la mayor parte de este perímetro. Hay que manejar con mucha precaución, sobre todo por el piso resbaloso que se genera debido a la lluvia, a manejar con mucho cuidado, sobre todo también a los conductores de motocicleta y de automóvil, no abusar del acelerador. El reporte que tenemos, Jesús. Perfectamente, mi querido Oscar, muchas gracias. Seguimos pendientes, buenas tardes. Gracias a mi querido Oscar Lara. Oiga, y gracias a usted, de verdad, gracias por estar con nosotros, por platicar con nosotros, por estar conectado ya definitivamente en esta transmisión, a todos los que están haciendo ya sus comentarios a través de nuestro chat. De verdad, muchas gracias por ser parte de esta transmisión. Les reitero, en nuestro canal de YouTube de La Octava Noticias. Vamos a platicar del PRI.
Bueno, vamos a hacer contacto entonces para la entrevista de esta tarde con nuestra amiga, por supuesto, la analista Meme Yamel, a quien saludo con muchísimo, pero muchísimo gusto. Meme, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, mi querida Meme, pues pidiéndote, por supuesto, siempre tu opinión, tu punto de vista, tu lectura del acontecer nacional y centrándonos en este caso en la reunión que acaba de sostener Alejandro Moreno con pues ilustres personajes del tricolor, no sé cómo catalogarlos de otra manera, ¿no? ¿Tú cómo ves esta solución de entrada? A mí me llama mucho la atención cuando Alejandro Moreno dice, pues sí, me pidieron que me fuera, pero no me voy porque yo llegué para 4 años. ¿Cuál es tu lectura, querida Meme? Bueno, Alejandro Moreno Cárdenas está aferrado al PRI. Creo que lo mejor que lo podría describir es que se aferra tanto que está a nada de encadenarse al poste que está ahí en medio de la plaza central del Comité Ejecutivo Nacional. Pero vaya, estamos viendo, creo que es algo que no nos había tocado, como un cónclave priista, en donde los ex mandatarios del PRI llegan, ¿no? En una tipo estrategia de contención a intentar disuadir para que Alejandro Moreno Cárdenas se vaya. Es un personaje muy interesante porque de hecho hoy en la mañana cateaban la casa de Alejandro Moreno Cárdenas y este mismo día es cuando tiene quizás una de las reuniones más importantes en lo que ha estado dentro del PRI. Yo lo que más estoy viendo es que es un personaje ineficiente. No le supo dar el ancho al PRI, no ha ganado ninguna elección, al contrario, las ha estado perdiendo todas. E incluso hemos visto a un propio Claudio X González ya lanzar a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ¿no? Que viera el aire una investigación que habrían realizado justo sobre los audios o el enriquecimiento ilícito y las propiedades que tiene este personaje. Entonces, ya nadie lo quiere en el PRI. El propio PRI desde un inicio veíamos que tenía sus resistencias con Alejandro Moreno Cárdenas, había una corriente crítica, estaban encabezados por Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca, y al final es un personaje que no termina de convencer ni siquiera a su propio partido. ¿Cómo espera convencer a otros electores? Está perdiendo, más bien, perdió estados en este pasado 5 de junio y viene creo la elección más grande para el PRI, que es la del Estado de México. Esta elección está por definir si el Estado de México sigue siendo bastión priista, porque vaya, Coahuila también ha sido importante para el PRI, pero no lo es tanto como el Estado de México, que representa el padrón electoral más grande de México. Entonces, si llegara a ganarlo Morena, que es todo parece indicar que va por ese camino, veríamos a un literalmente PRI que se queda con una gubernatura o quizás dos, de haber sido el partido que gobernó por más de 90 años estados, de haber sido el partido que tenía más poder en todo México, pasa a convertirse en el partido que lo está perdiendo todo y en tiempo récord. Creo que eso es lo que pesa más. Entonces, si esta reunión, si llegaron estos personajes, como este cónclave, decirle, compañero, ya vete porque no estás dando el ancho, es como la última alarma, quizás. ¿Qué podría yo ver después de esto? Y tomando en cuenta el cateo de en la mañana, que la única manera en la que Alejandro Moreno Cárdenas se va a ir es escapándose. Y aunque él ha dicho que va a enfrentar el proceso judicial y lo que sea desde su casa y que no va a huir, ese es un discurso que ya hemos escuchado antes de un Javier Duarte, por ejemplo, que en una entrevista con Loret de Mola dijo que él iba a enfrentar su proceso judicial en México y terminó escapándose a Guatemala. Entonces, hay que estar muy pendientes de Alejandro Moreno Cárdenas porque los problemas se le están viniendo encima, todo mundo lo quiere fuera, él se quiere aferrar y eso no va a terminar bien. La única demostración que están dando es un personaje que quiere estar en el poder por el poder y a estas alturas, vaya, el PRI, el ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, no le da fuero, eso se lo da la Cámara de Diputados, eso se lo da el ser diputado. Así que yo creo que el siguiente paso sería quizás buscar el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, una vez si es que se logra integrar una carpeta de investigación y se logran acreditar algunos delitos, pues buscar el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, quitarle la diputación y ahí entonces quizás veríamos a un PRI actuar de una manera más radical, corriéndolo
y un Alejandro Moreno Cárdenas arrinconado, porque, vaya, los delitos por los cuales lo estarían investigando, que son las denuncias que ha presentado la actual gobernadora de Campeche, Laida Sansores, no son cosa mínima, son bastante serios. Estamos hablando de delitos electorales, estamos hablando de presiones a distintos políticos, estamos hablando incluso de un desvío, desvío de recursos, vaya, delitos fiscales y delitos electorales, ambos considerados delitos graves que ameritan prisión preventiva de oficio. No es algo, no, el panorama no se pinta agradable para un Alejandro Moreno Cárdenas, y menos cuando ni en su casa lo quieren. Oye, este último punto que señalabas, mi querida Meme, que ni en su casa lo quieren, ¿cómo entender entonces lo que pasa precisamente al interior del PRI, en donde hay una corriente que abiertamente dice ya no queremos nada con Alejandro Moreno, con Alito Moreno? ¿Quién sostiene entonces a Alejandro Moreno? Porque eso de que él diga que es la militancia, sinceramente me parece algo totalmente fuera de realidad. ¿Quiénes son las fuerzas que están sosteniendo a Alejandro Moreno al frente del PRI? Tienes un muy buen punto. Él siempre dice que la militancia lo sostiene y no es así. Él viene de la corriente del nuevo PRI, ese nuevo PRI que traía un Enrique Peña Nieto. Pero quien fue muy cercano a Alejandro Moreno Cárdenas fue Luis Videgaray. Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda, pasante favorito de los mexicanos cuando estuvo en la Cancillería de México, quien prácticamente movía a Enrique Peña Nieto, fue un personaje que durante la administración de Enrique Peña Nieto, mientras él era gobernador de Campeche, dejó fluir mucho los recursos al estado de Campeche, recursos que el propio Alejandro Moreno Cárdenas desviaba. Entonces, es muy probable que sea un propio Luis Videgaray. Y eso podría ser incluso hasta el por qué está tan aferrado al PRI, por qué tiene quizás esta palanca, porque Luis Videgaray en su momento era el considerado el presidente, ¿no? Mientras nosotros veíamos a un Enrique Peña Nieto a cuadro y sí, él es el presidente, el que operaba todo era Luis Videgaray. Y vemos estas diferencias, por ejemplo, antes de la elección en Hidalgo, Osorio Chong representaba una corriente. Más bien Luis Videgaray representaba la otra. Ambos querían ser candidatos a la presidencia, a ninguno se le da y se le da a José Antonio Meade. Pero las rencillas de estas corrientes vienen desde hace mucho tiempo, vienen desde antes. Y en este momento, recordarás que no hace muchos días la alianza PRI-PAN-PRD presenta esta decisión o firman este convenio de que no van a aprobar ninguna iniciativa que venga por parte del presidente de Morena. Y quien es el primero que la rechaza es Miguel Ángel Osorio Chong. Es el primero en decir, yo no estoy de acuerdo con eso porque hay que legislar. Si no van a trabajar con el proceso legislativo, ¿para qué están ahí? Y fue una decisión, vaya, es un pleito entre priistas, porque vemos que es un berrinche ya de Alejandro Moreno Cárdenas, aferrándose a distintas decisiones muy mal hechas. Otra decisión muy mal hecha de Alejandro Moreno Cárdenas, que le quitó mucho apoyo de la dirigencia o mucho apoyo de los otros poderes dentro del PRI, de los exdirigentes del PRI y demás, fue el que se puso en el primer lugar de las plurinominales en el pasado proceso electoral o en el pasado federal. Él se pone en el primer lugar de las plurinominales y pone a sus amigos dentro de este primer lugar de las plurinominales, y eso solo indicaba que quería, llegar a la Cámara de Diputados para obtener el fuero. Y eso es algo que no gusta dentro del PRI, porque normalmente las plurinominales dentro del PRI las utilizan para intercambiar favores, no para hacérselos siempre ellos, sino que se ponen quizás en un tercer lugar, cuarto lugar. Ha sido como una tradición no verse tan cínicos en el PRI. Pero como Alejandro ha estado rompiendo todas las reglas, lo único que se explica que sigue ahí podría ser un propio Luis Videgaray, que sea el que haya mandado o el que esté, o más bien un Alito Moreno diciendo que tiene el apoyo de Luis Videgaray. Es lo único que se me ocurre, porque vaya, no hay muchos priistas contentos con él, la militancia priista no está contenta con él, y hubo hasta una carta para que no votaran por él. O sea, sí hay molestia dentro del PRI. Siempre ha contado Alejandro Moreno Cárdenas con esa oposición dentro del priismo. Y también quizás podría ser el factor miedo. A Alejandro Moreno Cárdenas se le conoce también como una persona un tanto violenta, una persona que, cuando fue gobernador de Campeche hubo hasta encarcelamientos a periodistas y a detractores. Entonces, podrían ser estos dos factores, porque definitivamente él solito, por su buen desempeño, no es. Ahora, la gran pregunta también que te hago, mi querida Meme, y que va precisamente en el marco de lo que hemos estado observando esta tarde, ¿no?, de discusiones, de reacciones y de todo ello, es el papel de Alejandro Moreno, a final de cuentas, y ya siendo más pragmáticos, incluso me atrevería a decirte,
¿a quién beneficia? O sea, ¿quién está beneficiando en un momento dado ya Alejandro Moreno desde esta óptica que tú nos planteas? Hoy leíamos a Mario Delgado de plano decir, no lo quiten porque nos está ayudando muchísimo a nuestro movimiento, ¿no? Pero más allá del troleo de Internet, uno se queda pensando y dice, ¿realmente ya a quién le está beneficiando Alejandro Moreno en este tema electoral, por ejemplo? Pues es que sí está beneficiando a Moreno, o sea, es como el caso de Marco Cortés en el PAN, o sea, los dos han sido personajes que tienen oposiciones dentro de sus partidos y que al único que han beneficiado es a Morena, porque ninguno ha presentado ni un plan alternativo, ninguno, nada, lo único que han presentado son troleos, son mentiras, la gente se las cacha, que si el Lego que construyeron senadores del PAN, o sea, no tienen tiempo para hacer, ni siquiera para construir un plan alternativo de nación, porque además ellos no mandan, los que mandan son los empresarios, ¿no? Los que terminan conformando esta alianza Va por México, y tenemos el caso, ¿no? De, por ejemplo, hace unas semanas escuchaba una entrevista con Gustavo de Hoyos Walter diciendo que apenas iban a redactar este plan alternativo de nación y que lo iban a presentar a estos partidos. Bueno, ya vamos para 4 años de la administración actual de Andrés Manuel López Obrador y no, eso se tenía que presentar desde el primer día, o sea, pues desde el primer año. Presentas tu plan alternativo de nación y es que ni siquiera están representando a la oposición en México. O sea, la oposición mexicana creo que merece mejores personajes al frente, pero a ni eso estamos llegando. Entonces, sí, en un beneficio, si lo vemos literal electoral, es Morena, porque Morena es el que está arrasando con los espacios. Yo lo he mencionado, es algo histórico, como el PRI se tardó 90 años, vivió en nuestros estados 90 años, tenía este oxígeno, tenía el poder total durante más de 90 años en algunos estados, y en menos de 4 lo ha desplazado Morena. En menos de 4 lo ha desplazado Morena de forma histórica. Y aparte, dejándolo, vaya, hay estados en donde perdió el registro como Quintana Roo. Pasa de gobernar Quintana Roo a perderlo. Entonces, eso claro que es histórico, ver a un PRI que perdió toda su fuerza en 4 años y la única respuesta es esa, que no funcionan las dirigencias. Vaya, lo decíamos a modo de troleo, pero sí, o sea, si queremos una transformación, lo mejor que puede pasar es que sigan estos personajes allá adentro. Incluso ya se podría empezar a asumir que son los mejores aliados de la cuarta transformación, estos dos personajes, pero siendo todavía más profundos, los únicos que han salido ganando aquí son ellos, Alejandro Moreno Cárdenas con el fuero, Alejandro Moreno Cárdenas manteniéndose como vigente, intentando construir una marca porque quiere ser candidato a la presidencia de la República, o sea, es una ambición personal la que los mantiene ahí, y es tan fuerte esa ambición personal que no la sueltan, y lo vemos igual en el Partido Acción Nacional, lo vemos también con Ricardo Anaya, o sea, son personajes que perfectamente tienen otras prioridades o que habría otras prioridades, pero que están empeñados en hacer una carrera presidencial a base de mentiras. Piensan que la gente de verdad se las compra y bueno, ya estamos muy lejos de esa población que antes confiaba ciegamente en ellos y que se creía, ¿no? Las mentiras que salían muy bien armadas en estos spots y en estos comerciales que se avientan. Hoy las cosas han cambiado, la gente tiene oportunidad, tiene herramientas, tiene cosas que antes no tenía para informarse, para ser críticos, para generarse un criterio propio, y al final del día, pues estos personajes, su ambición los va a terminar por consumir. Mi querida Meme Yamel, siempre agradecido con la generosidad hacia la octava. Te mando un fuerte abrazo. Yo te mando un abrazo también, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de la octava. Gracias, Meme Yamel. Vamos ahora con Yadira Rodríguez, que nos platica qué pasó en el PRI. Adelante, Yadira. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. Así es, tras una encerrona de casi 5 horas con exdirigentes nacionales del partido, Alejandro Moreno advirtió que no deja la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional, a pesar de que su salida fue solicitada por algunos de estos expresidentes y de los resultados electorales que obtuvo el partido el pasado 5 de junio. Así lo expresó en una conferencia de prensa. El señalamiento que se hacía puntual, no solo por el contexto de los resultados electorales, es un planteamiento que se escucha, aquí a todos los militantes se les escucha, y lo que dijimos nosotros de manera oportuna y de manera clara es que nosotros fuimos electos para un periodo de 4 años, a mí no me puso ningún presidente de la República, a mí me puso la militancia.
Se le cuestionó si no es ya un pasivo para la coalición electoral Va por México, sobre todo por las filtraciones que se han dado por parte de la gobernadora de Campeche y también por las irregularidades que se han denunciado en su patrimonio, y esto fue lo que respondió el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Es que esa es la hora campaña en la que quieren. No, es que el presidente del PRI y el PRI está desprestigiado y no le conviene a la coalición. No, señor, lo que quiere este gobierno es decirle a los ciudadanos y a los políticos, esto es lo que le hacemos a un político opositor que señala y que critica. Esto es lo que le va a suceder a quien lo haga. Por eso quieren el PRI, quieren quitar el PRI, quieren poner una gente a modo para que se les hinque y hagan lo que quieren. Pues quiero decirles que se topó con pared morena y el gobierno, porque eso no va a suceder. Se le cuestionó por el amparo que interpuso en contra de los audios que se dan a conocer por parte de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y esto fue lo que respondió el priista. Y el amparo era no por un tema personal, el amparo era porque una autoridad, como lo es una gobernadora, con recurso público, abiertamente, no solo da a conocer información ilegal, sino simple y llanamente me hizo una amenaza de muerte pública, y ustedes dieron conocimiento de ello. Amenazaron a mis hijos y a mi esposa, amenazaron a los cercanos a mí. Como parte de los acuerdos que se obtuvieron tras esta encerrona, este cónclave con exdirigentes partidistas, Jesús, pues fue algunos cambios que van a haber en el Comité Ejecutivo Nacional del partido y también comenzar el diseño de la estrategia electoral del Revolucionario Institucional de cara a las elecciones de 2023 en el Estado de México y en Coahuila, y también la carrera presidencial de 2024. Lo que se dejó en claro es que la coalición con la oposición se mantendrá vigente. Jesús, el reporte que les tengo. Muy buenas tardes. Al quite con Hernán. Bueno, pues ahí tiene usted lo que está pasando con el PRI. Pero ¿qué pasó el fin de semana con Morena? El fin de semana vimos en Toluca, ya lo platicábamos ayer también, el bastión del grupo Atlacomulco, pues reunidos a 3 de los 4 suspirantes, como diría el maestro Cosío Villegas, a la silla del Águila. Adán Augusto, secretario de Gobernación, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y el canciller Marcelo Ebrard Casaubon. Llamó mucho la atención la declaración de Adán Augusto. Cuando a Adán Augusto le preguntan, y él dice que los tiempos ahora sí que son los que pone el Señor, palabras más, palabras menos. Mi querido Hernán Gómez, te saludo con muchísimo gusto. Y a ver, mi querido Hernán, pues al quite, ¿qué pasa con Adán Augusto? Jesús, pues con el gusto de siempre. Bueno, esta supuesta asamblea informativa que hubo en Toluca el domingo, en realidad fue una pasarela de posibles candidatos para las elecciones presidenciales de 2024. Son 3 figuras que creo que ya vale la pena empezar a contrastar y empezar a reflexionar sobre los pros y los contras de cada una de ellas. Fíjate que en mi opinión los 3 son muy buenos perfiles, esa es la verdad. Pienso que los 3, de verdad, que hay buen material político del cual la 4T puede abrevar en este proceso de sucesión adelantada en el que ya estamos. Y me gustaría hablar de cada uno. Ebrard es un político altamente experimentado, muy inteligente, eficiente, que tiene una amplia red de apoyo de varios partidos. Una de sus cualidades, pues, es ser el perfil menos rechazado por los antiobradoristas. Incluso creo que el riesgo es que parte de los que hoy integran la alianza Va por México, Jesús, quieran irse con él y que incluso sume a algunos de los políticos que lo vean como un vehículo para la restauración del viejo régimen, para la continuidad del pasado, de ese pasado que queremos dejar atrás, y en ese sentido, pues ahí quizás tendríamos un elemento no tan a favor de Ebrard. A mí me queda claro, Jesús, que Ebrard es un político muy capaz, inteligente, que es un progresista en ciertos temas, pero no me queda tan claro que sea un hombre de izquierda. Ser progresista no es lo mismo que ser de izquierda. Tal vez algún día lo podemos reflexionar con más calma, pero bueno, tampoco me queda claro a mí qué tan firme sería Marcelo Ebrard en la lucha contra la corrupción. Hablemos de Claudia Sheinbaum.
Me parece que, a diferencia de Ebrard, ha mostrado una perspectiva de izquierdas, ha sido una buena gestora y jefa de gobierno, tiene el apoyo político de López Obrador, probablemente es la que más sería capaz de garantizar la continuidad de la 4T, incluso de radicalizar algunos de sus elementos más importantes, como la lucha contra la corrupción. No tengo dudas de la honestidad y probidad de Claudia. El problema que le veo a Claudia es que no es necesariamente carismática, no ha demostrado hasta ahora una buena capacidad de operación política, ni ella, ni su equipo, y pues no sé qué tan exitosa pueda ser electoralmente, qué tan competitiva. Claudia es auténtica, le crees, pero creo que le falta verse más segura de sí misma, proyectar más aplomo, distinguirse en ciertos elementos de López Obrador, porque no puede ser una calca, y sobre todo encontrar una personalidad pública, su propia personalidad pública. Y el tercer precandidato, ahora sí, lleguemos a Adán Augusto, que con este acto que vimos en Toluca ya aparece como un candidato serio rumbo a la presidencia. Adán Augusto es un político más bien de centro, con ciertos usos y costumbres priistas, pero que aparece pues sí como una figura muy incluyente, negociadora y sobre todo capaz de evitar, creo yo, y ahí está su principal quizás virtud o beneficio, evitar una ruptura dentro de la coalición gobernante. Es un cuate afable, tiene cierto carisma, posee un reconocimiento importante entre las filas obradoristas y de alguna manera siento que el aura tabasqueña puede ayudarle para, digamos, sostenerse en la figura de López Obrador y mostrarse como continuidad. La cualidad más importante de Adán Augusto quizás es la de ser el único que podría sumar a Marcelo y a Claudia en la misma fórmula, tenerlos en el mismo gobierno, cosa que no es menor porque creo que ninguno de ellos, ni Claudia ni Marcelo, podría tener al otro en sus equipos. Y en ese sentido, pues, permitiría evitar una ruptura. Ya no sé cuánto tiempo me quede, Jesús. Si me da tiempo de una reflexión final, tú me dices. Perfectamente, mi querido Hernán. Pues mira, más que reflexión, algún día vamos a apostarnos unas cervezas porque no sé por qué creo que no llega Adán Augusto, pero... ¿Quién sabe? Lo que pasa es que con el acto del domingo, Jesús, me parece a mí que perdió un poco de esta capacidad de ser el tercero en discordia, porque llegó con tal cargada que ya se vuelve competencia de Claudia Sheinbaum. Y ahí lo que me preocupa es que pues el más fuerte sale siendo Ebrard, porque Claudia y Adán pues van a competir por el mismo tipo de votante de perfil morenista, y entonces va a dividir a los más obradoristas, y pues ahí sí que el que sale fortalecido es Marcelo. Mi querido Hernán, te mando un fuerte abrazo, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Jesús. Ahí tiene usted al quite con Hernán Gómez. Oiga, y hablando precisamente de dos de los presidenciables, hoy por la mañana al llegar a Palacio Nacional para participar en la reunión entre el presidente López Obrador y John Kerry, el enviado especial de Estados Unidos para el clima, el secretario de Gobernación Adán Augusto, bueno, le preguntaron, oiga, que usted violó la ley electoral, como asegura Ricardo Monreal al acudir al Estado de México el fin de semana. Esto fue lo que respondió. ¿Pero responde Monreal que dice que violó usted la ley allá en Toluca? No, nada. Y la que también habló el día de hoy, pero de otro tema, fue Claudia Sheinbaum. A ella se le preguntó qué pasa con la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, a quien ya se está inhabilitando un año por una falta administrativa. Y bueno, Claudia Sheinbaum pues comentó que esto no es un tema político. Pues es el Tribunal Superior de Justicia Administrativa quien hace esta sanción. Es una autoridad administrativa quien encuentra una anomalía que implica una sanción. Entonces, pues es un organismo autónomo totalmente, y recuerden que es parte de la ley anticorrupción federal que se hizo en algún momento. Ya el sistema incluye no solamente la Contraloría General de Justicia, sino una sala especial en el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, en donde se ven los casos graves y ellos determinan, los magistrados de esa sala. Es el tribunal quien tiene que decir, y ella pues tiene que presentar ante el tribunal sus argumentos. Este no es un tema político, es un tema de justicia administrativa. Una pausa, regresamos con más. La Octava Noticias, con Jesús Escobar. Regresamos.
La Octava Noticias, con Jesús Escobar. Continuamos. Estamos de regreso. Oiga, en Palacio Nacional se reunió John Kerry con el presidente López Obrador. La verdad, mire, yo evito esto de enviado del clima a Estados Unidos porque John Kerry tiene todo menos enviado del clima. Es un hombre que viene a cabildear cuestiones políticas, energéticas, eléctricas, económicas para el gobierno de Joe Biden y los empresarios involucrados en estos sectores. Bianca Aguirre. Luego de más de 3 horas de reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima, salió de Palacio Nacional acompañado del canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien destacó la preocupación que ambas naciones tienen por evitar que la temperatura del planeta Tierra llegue a alcanzar un aumento de 1.5 grados. ¿Qué hablaron? De las cumbre que va a tener lugar el día 17, el viernes, que mencionó hoy en la mañana el presidente, de una visión común que compartimos con Estados Unidos, que es acelerar la transición a energías limpias, porque tenemos que aportar todos para que no ocurra que se eleve la temperatura 1.5 grados. Esa es la gran preocupación que tenemos todos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó sobre las 10 principales decisiones de México para la transición energética, las cuales serán dadas a conocer en el foro virtual de las principales economías sobre energía y cambio climático, el cual se realizará el próximo viernes 17 de junio. O hacer crecer energía solar por parte de la CFE, trabajar junto con el sector privado para ese fin, poder tener electromovilidad en México, capturar el gas metano, concluir el programa de Sembrando Vida como está previsto. Entonces, en los 10 puntos que vamos a presentar el viernes, ustedes van a ver el compromiso de México. México va a cumplir ya, tiene previsto cumplir su meta de 35% de energía limpia, pero el presidente pidió que lo eleváramos. Por su parte, John Kerry enfatizó en que no hay ningún país que no esté resintiendo los efectos del cambio climático y dijo que México se posiciona en el lugar número 15 de las economías del mundo. Por ello, es responsabilidad de los países acelerar esfuerzos para reducir las emisiones y evitar el calentamiento del planeta Tierra. El presidente ha sido muy claro en su apuesta por la transición, pero hacerlo de una manera que respete las necesidades del pueblo de México, pero también construyendo una fuerte relación con el hemisferio. Estoy confiado en que los próximos días el presidente y su equipo tomarán claros pasos en el sentido de asumir esa responsabilidad. Nosotros planteamos sobre todo la urgencia de movernos más rápido. Creo que la temperatura en todo el planeta, los incendios y las sequías son los retos que observamos y enfatizan el tiempo crítico que estamos viviendo. Yo buscaré ese trabajo con el secretario de Relaciones Exteriores en los próximos días. Además, John Kerry aseguró que hay certeza en México para las inversiones del sector privado en proyectos de energía limpia. Para La Octava, Bianca Aguirre. Y hoy por la mañana, en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador se refirió al caso de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad en el sexenio de Calderón, que está vinculado con el crimen organizado. ¿Y qué fue lo que dijo el presidente de la República? Escuche. Que, por cierto, voy a seguir insistiendo de que ya llevan mucho tiempo y no sabemos nada sobre ese juicio, como en otros casos sí actúan con celeridad. Entonces, ¿qué quieren? ¿Un García Luna en la Guardia Nacional? Una pausa, no se vaya. Pulgar arriba en YouTube. Gracias a todas y todos que están comentando y suscríbase al canal de La Octava. La Octava Noticias, con Jesús Escobar. Regresamos. La Octava Noticias, con Jesús Escobar. Continuamos. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos y maneje la reitero con mucho cuidado. Oiga, voy con Jesús Velázquez, que nos platica sobre la app Alerta Prensa. ¿De qué se trata? Escuche. Ante la inseguridad que vive el país, para ejercer periodismo fue lanzada la aplicación Alerta Prensa por la Universidad Autónoma de Chihuahua.
La herramienta digital fue creada como una red de protección en tiempo real para poder generar reportes de amenazas. Patricia Bugarini, jefa de diseño de interacción del Centro de Innovación y Emprendimiento Tecnológico de la Universidad Autónoma de Chihuahua, dio a conocer que el desarrollo, que se encuentra en su segunda etapa, permitirá contar con estadísticas de alerta máxima emitidas en los diferentes estados de la República. La app Alerta Prensa, que es una herramienta digital de reportes de amenaza para el apoyo a la protección, información y comunicación en un solo sistema digital. Esta aplicación es la herramienta que va a estar recopilando todos los datos para que se puedan estudiar y para que se puedan analizar en el Observatorio Digital de Alertas. Añadió que la aplicación permitirá establecer 2 contactos de confianza, quienes serán alertados con ubicación en tiempo real del periodista. El presidente del Foro de Periodistas y Comunicadores de México, Rafael Cano Franco, señaló que la aplicación se encuentra actualmente solo para dispositivos Android y busca hacer visible el riesgo en el que se encuentra el gremio periodístico. Lo que menos podemos permitir es que la impunidad ante los ataques que sufrimos se convierta en la norma, en la parte de la cotidianidad. Es imposible pensar que de las agresiones que sufrimos, de los asesinatos que padecemos como gremio, más del 98% siga sin ser resuelto. Destacó que por más mecanismos de protección que exista, la creación de más fiscalías o la emisión de cursos de respeto a la libertad de expresión sin resultados solo queda en demagogia. En la herramienta digital se podrá visualizar un mapeo de alertas registradas y seguimientos de quejas que se hayan detectado. También contará con un apartado donde se publicarán cursos para la seguridad de los periodistas. Hicieron un llamado a las autoridades de todos los niveles de gobierno para que se sumen y coadyuven para que la app cuente con herramientas que agilice la protección de los comunicadores. Con imágenes de Jocelyn López, informó para La Octava, Jesús Velázquez. Oiga, ¿qué pasa con los periodistas que enfrentan un desplazamiento forzado, una decisión necesaria para ejercer la profesión y mantenerse con vida? Elia Almanza. No podemos dejar de reconocer el miedo que nos orilla a tomar decisiones de supervivencia. Sin embargo, tampoco debemos permitir que siga siendo una herramienta de trabajo para autoprotegernos frente a un Estado que no lo hace, aseguraron periodistas que viven desplazamiento forzado en México. Yanely Fuentes Morales es periodista originaria de la comunidad de Markelia, Guerrero, y cofundadora del periódico Diario Alternativo. Desde 2017 ha sido víctima de amenazas por informar sobre las malas prácticas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, así como torturas en cárceles de la Costa Chica, entre otros. Asegura que el desplazamiento forzado le ha permitido reconocerse vulnerable, que existe miedo al ejercer la profesión. Sin embargo, no debe ser ni una condición ni una herramienta de sobrevivencia. Es que el miedo también se vuelve como una herramienta, ¿no? Una herramienta para volvernos más prudentes, para tener mucho más cuidado en qué momento nos vamos a meter en riesgo, ¿no? Y a pesar de que la he aceptado como herramienta, yo la sigo negando en mi vida porque no creo yo que debiéramos de tomar algo tan fuerte, tan tremendo y tan horrible como el miedo, ¿no? Para poder mantenernos. Durante la presentación de la investigación El miedo sigue ahí, periodismo crítico en desplazamiento y resistencia, integrantes de la organización Aluna, Acompañamiento Psicosocial, quien realizó este estudio cualitativo, enfatizaron en la importancia de hablar no solo de los periodistas asesinados y desaparecidos, sino de lo que implica ejercer el periodismo crítico y a la vez preservar la vida. Que si bien actualmente en este gobierno no hay una política de Estado que busque directamente la represión y el asesinato de periodistas como política de Estado, sin embargo, la ausencia de investigación de las agresiones que sufren los periodistas diariamente, el señalamiento público, desafortunadamente, del presidente hacia algunos periodistas, ha hecho que las cifras no disminuyan, sino que tienden a aumentar. Por su parte, Julio César Caballero, periodista originario de Chilapa, enfatizó que la politización de los afectos y las emociones es uno de los aportes más relevantes de este estudio. Me doy cuenta de que soy una persona que está llena de cosas muertas, amigos asesinados, un lugar al que no puedo volver, una familia a la que ya no puedo abrazar, un oficio que no puedo ejercer, un hobby que ya no, pues a mí me gustaba el fútbol, me cortaron un pie, ya no más puedo ser director técnico o árbitro, ni correr.
Coincidieron en que el desplazamiento es la mejor opción cuando se trata de salvar la vida. Sin embargo, implica dejar en la mayoría de los casos sus lugares de origen y con ello sus familias. La autocensura y la negociación son elementos que se hacen presentes una vez que llegan las amenazas, condiciones que afectan no solo a las y los periodistas directamente, sino a la sociedad en su conjunto. Es decir, con la amenaza, el miedo y la censura, perdemos todas y todos. El estudio expone los testimonios de Yaneli, Patricia, Julio César, Julio Omar y Hugo, en donde el común denominador es el miedo que acompaña actualmente el ejercicio periodístico en nuestro país, pero también las inquietudes e incertidumbres de un posible retorno frente a las nulas garantías de seguridad por parte de las autoridades. Con imágenes de Martín Velázquez, para La Octava, Elia Almanza. Y esta mañana se registró un enfrentamiento entre presuntos integrantes precisamente de la familia michoacana y elementos ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Esto fue en el municipio de Texcaltitlán. Estatales autoridades confirmaron la muerte de 10 agresores y también, por cierto, señalaron varios detenidos. Félix Hernández es quien le reporta. La mañana de este martes, policías ministeriales y fuerzas federales se enfrentaron en Texcaltitlán a un comando armado del cártel La Familia Michoacana, cuyo saldo fue de 10 criminales muertos y 7 lesionados, 3 de estos agentes ministeriales. Cuando los agentes de seguridad pública realizaban patrullajes en las inmediaciones de la carretera federal Puerta Sultepec-Texcaltitlán, sujetos con armas de grueso calibre los atacaron. Los policías repelieron la agresión y pidieron refuerzos a la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Marina. Tras el enfrentamiento fueron detenidas 7 personas que dijeron pertenecer al grupo criminal La Familia Michoacana. Fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público Federal. Al lugar arribaron servicios periciales para el levantamiento de los 10 cadáveres presuntamente del grupo criminal mencionado. Las fuerzas del orden decomisaron 5 camionetas en las que viajaban los delincuentes, además de chalecos antibalas, uniformes tipo militar, equipos de radiocomunicación, armas largas tipo R-15 y decenas de cartuchos útiles. Informó para La Octava, Félix Hernández. Y a plena luz del día, grupos de civiles armados en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, bloquearon con camiones y realizaron disparos de alto calibre al aire. Periodistas aseguran que el enfrentamiento es por el control de la central de abastos y del mercado del norte. Y bueno, la situación inmediatamente paralizó el tráfico y desató el nerviosismo de la población. Algunos quedaron resguardados precisamente en comercios. En Twitter comenzaron a difundirse fotos de este grupo de encapuchados armados y desplazándose con impunidad en San Cristóbal de las Casas, sin que la Policía Municipal o Federal interviniera. Hasta el momento ni la Secretaría de Seguridad del Estado ni la Policía de San Cristóbal de las Casas ha publicado información en las redes sobre estos bloqueos. Y todo listo para la edición número 44 de la marcha LGBT. En esta ocasión será encabezada por mujeres de la diversidad. Es Ilse Aguilar quien informa. Las y los participantes de la edición número 44 de la marcha LGBTIQ+, están listos y listas para salir a las calles el próximo 25 de junio. Por primera vez, el contingente principal estará encabezado por mujeres de la diversidad y donde incluso participará el primer contingente con discapacidad. El lema, las calles son nuestras, por una diversidad libre de odio y machismos. Así lo señaló la activista Georgina González. Abanderando estas dos exigencias principales, tenemos un alto a la violencia hacia las mujeres de la diversidad y un alto a los discursos de odio. Esto responde a los distintos casos de discriminación y violencia hacia nuestras poblaciones, incluyendo el terrible intento de transfeminicidio del cual fue víctima nuestra compañera y activista Natalia Lane. En conferencia de prensa, el comité incluente, que forma parte de los organizadores, dio a conocer parte del talento que estará presente en el concierto que se realizará en el Zócalo capitalino, entre ellos Flor Amargo, Patti Cantú y La Más Draga. En donde Patti Cantú, Esteman, Samo, Rusi, Mavilan, Cristian Chávez, León Leiden, La Más Draga, John Cameron Mitchell and Friends, Janet Chao, Flor Amargo, Cecil. Ante los prejuicios de la sociedad, la comunidad les responde que este es un ejercicio de expresión, respeto, amor y de dar lugar a la diversidad dentro de la diversidad, donde también están representados colectivos feministas. Qué fabuloso que vamos a irnos a acompañar después de tanto tiempo que nos separaron y que nos dijeron que teníamos que estar lejos unes de los otros, que vayamos a estar juntos, a acuerparnos, a abrazarnos, a decirnos no estás sole. Siento también que es muy importante la representación extranjera
porque también hay muchos extranjeros participando en lo que es la marcha y lo que es el Pride. Así que, aparte de eso, como digo, el drag es algo muy, 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 muy importante y estamos muy felices de ser parte acá. Porque pues las luchas deben de ser interseccionales, deben de ser representativas y pues para mí es muy importante estar aquí hoy porque las personas con discapacidad existimos, vivimos nuestra sexualidad y somos sexodiversas. La marcha iniciará alrededor de las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia para culminar en la explanada de la Plaza de la Constitución alrededor de las 14 horas. Se prevé la asistencia de más de 240,000 personas tras 2 años consecutivos de no salir a las calles en el mes Pride por la pandemia. Con imágenes de Jocelyn López, para La Octava, Ilse Aguilar. Y la pandemia provocó que niños y niñas dejaran la escuela y hasta su país, precisamente para trabajar. Sin embargo, su situación es muy complicada, muy difícil. Ilse Aguilar nuevamente. Antes de la pandemia se registró que 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en México trabajaban para apoyar su hogar, pero tras la contingencia sanitaria tuvieron que renunciar no solo a sus empleos, sino también a sus pupitres. Así lo señaló la directora ejecutiva de Melel Xojobal, Jennifer Haza Gutiérrez, organización que apoya a este sector de la población. A partir del encierro, 7 de cada 10 tuvieron que abandonar sus actividades laborales. De esos 4 de cada 10, todos trabajaban y estudiaban. Y por la pandemia, 43% tuvieron pérdida de ingresos y el 33% perdieron sus trabajos. Y bueno, ¿cuáles eran sus preocupaciones en ese momento? Pues casi todos, alrededor del 70%, pues era ganar menos dinero, renunciar al trabajo, quedarse sin trabajo o tener que buscar otro trabajo. Este ejercicio fue realizado entre niñas y niños que trabajaban vendiendo artesanías, verduras, frutas y artículos varios en el mercado de Santo Domingo, en el centro de la capital. Durante el foro La Infancia Cuenta en México desde y para niñas, niños y adolescentes, Trabajo Infantil 2021, convocado por la Red de los Derechos de la Infancia en México, especialistas afirmaron que el debate con la autoridad sobre si deben o no trabajar las infancias debe quedar de lado cuando no se les ha garantizado condiciones dignas para vivir. Por el contrario, este derecho no debe ser estigmatizado. Y en este caso, las niñas, niños y adolescentes, cómo con su trabajo actúan frente a esa violencia y esa desigualdad, y es diferente decir soy un niño pobre o un pobre niño a soy un niño trabajador o soy una niña que ayuda a su familia. Pues reconocer el derecho a trabajar como un derecho que no está escrito, pero pues también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se habla que todas las personas somos iguales y que tenemos derechos económicos, sociales, políticos y culturales. Pero, ¿qué significa trabajar para nuestras infancias? Esto es lo que opinan algunos niños migrantes. A mí lo que me gusta de trabajar es que puedo ayudar a mi familia para que no nos falte nada, puedo comprarme cosas que yo necesito. Además, cuando vamos a vender no caminamos mucho, pero lo que sí está feo es el sol. A mí lo que me gusta de trabajar es que vamos pasando lugares que no conozco. A mí me gusta ir a vender porque algunas veces nos regalan cosas en la calle. Frente a estos señalamientos, también reconocen que son violentados cuando incluso se les paga con billetes falsos. No tienen horario fijo para laborar, tienen bajas ventas y han sido víctimas de robo. En este panel, las niñas y niños también pidieron mejores salarios y que su trabajo sea reconocido y valorado. Que paguen mejor y que dejen de exigir que no trabajemos porque está bien y deben de valorar nuestro trabajo. Para La Octava, Ilse Aguilar. La Octava contigo. Cierro con broche de oro, mi querido Gaspar Betancourt, perfectamente protegido. Adelante, te escuchamos y vemos.
Así es, Jesús Auditorio, muy buenas tardes. La Octava Contigo se encuentra en la avenida Valderas, atendiendo una denuncia de vecinos y peatones de esta zona. Antes de entrar en detalles, les ofrezco un breve resumen de los hechos más relevantes cubiertos por el grupo de Reporte Urbano en una jornada que se encontró marcada por marchas. En primera instancia, familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes se movilizaron desde la Glorieta del Ángel de la Independencia y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Llegando a este sitio, demandaron que esta dependencia, la Suprema Corte, les aclare en qué estatus se encuentra el proceso judicial en el caso de los normalistas desaparecidos. En este inmueble realizaron un mitin y posteriormente un pase de lista en espera de que esta dependencia los atienda. Y minutos después de esta movilización, también en la Glorieta del Ángel de la Independencia, trabajadores de El ISSSTE con créditos inmobiliarios se movilizaron hacia la dependencia ubicada en Buenavista. Ellos están demandando que su crédito pase de UMAS a pesos. Este hecho les está afectando mucho en el monto de sus créditos, se los está aumentando y exigen a las autoridades esta conversión, reiteramos, de UMAS a pesos. Durante la marcha de este contingente realizaron alto en importantes cruces como Insurgentes y Reforma y posteriormente Avenida de los Insurgentes y el Eje 1 Norte, previo de llegar a la dependencia y que una comisión entrara para tratar de entablar un diálogo con las autoridades con respecto a este tema. Y como ya adelantábamos, nos encontramos en la avenida Valderas. Lo que podemos en estos momentos ver en imágenes de mi compañero Ulises López es la zona peatonal que fue inaugurada el pasado mes de agosto del 2021 y que a menos de un año de su rehabilitación se encuentra ya en muy mal estado. Tuvimos la oportunidad de platicar con algunos peatones que transitan en esta zona y esto fue lo que nos comentaron. Yo creo que no desconoce los procedimientos adecuados para un tipo de andador, sobre todo considerando que hay circulación vehicular. Y a la semana ya se empezaban a sentir flojas las losas y pues sí, es un trabajo de que siempre pasa lo mismo. Son muy trabajos mal hechos, nada más para gastar presupuesto. Sí es peligroso porque se tropieza uno y siempre ya traen los repuestos, los ponen y a la semana otra vez ya se queda muy mal. Jesús, ya hemos podido observar material a lo largo de la avenida Valderas, principalmente entre la calle Victoria y artículo 123, lo cual indica que posiblemente en los próximos días reparen esta zona. La demanda de los vecinos y peatones de esta zona es que esta reparación sea permanente y que no tengan el riesgo de caer o de que algún accidente se pueda suscitar en esta arteria Valderas. Por el momento, Jesús, el reporte que les tengo. Gracias, creo, Gaspar, a ti y a Ulises, y ya regrésense porque ya ha agarrado fuerza el agua. Te les mando un fuerte abrazo. Vamos nadando para allá, ahorita nos vemos. Y nos vamos, como siempre un gusto, como siempre un placer.